Bienvenidos a un nuevo curso de Historia de la Comunicación. Vamos a ver ahora el tema Historia de la Televisión Peruana con la profesora Sandra Bustamante Parodi. Muchísimas gracias. En los controles, Walter Rojas, el gran Walter Rojas. Y bueno, aquí Sandra Bustamante para ustedes, queridos alumnos. No siempre estoy frente a la cámara en Historia de la Comunicación, pero esta lo amerita en todo el sentido de la palabra. La clase pasada ya hemos visto la historia de la radio, que es una historia maravillosa, y espero que con la tarea puedan nutrirse un poco más de lo que han sido las experiencias de sus seres cercanos. Entonces, ahora que nos toca ver la historia de la televisión y básicamente la televisión peruana, que es lo que nos interesa. Esta clase está dividida en dos partes y yo voy a decir cuando sea, ok, aquí pausa y ustedes pueden descansar y lo ven si quieren en los próximos minutos o bien la próxima semana para que puedan tener un break de mí. Entonces, queridos alumnos, empecemos de una vez con la historia que viene nutrida, viene así power, solo para ustedes. Entonces, Sir Walter, comencemos por favor. Ok, chicos, entonces el contenido para el día de hoy es los inicios de la televisión, las primeras transmisiones, eso quiere decir transmisiones en Panamericana, en TV Perú, que es Canal 7, en América. También vamos a hablar un poco sobre los programas infantiles, las telenovelas, los programas humorísticos, los principales periodistas, los representantes de la televisión peruana en general y programas deportivos y por ahí otro tipo de géneros y otro tipo de ítems que también van a ser, espero yo, muy nutritivos para ustedes. Empecemos entonces. Parte número 1. Hablemos un poco sobre la historia de la televisión. Y aquí les dejo este link de YouTube para que antes de empezar sobre la historia de la televisión peruana, ustedes puedan tener una suerte de contexto general de la historia de la televisión. Es súper lúdico este pequeño espacio en YouTube que se ha dedicado y está hecho en Draw My Life, así que es simpatiquísimo para que puedan revisarlo. Y también porque quiero dedicárselos y les he dejado aquí expresamente porque deseo que conozcan la historia a través de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Entonces eso es vital porque las personas que ya estamos, digamos, que les llevamos muchos años de edad a ustedes, tenemos una impresión de la televisión diferente y voy a tratar de contárselas como yo la viví cuando era pues pequeñita y la televisión era en blanco y negro. Así que adelante, continuemos por favor. Ok, entonces, todo nace aquí en 1939. Ese colegio que ven es el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿ok? Entonces, la primera demostración experimental de televisión en nuestro país se dio en este colegio, en el Salón de Actos, para ser precisos, y gracias a la Comisión de Televisión del Instituto de Investigación Científica de los Correos de Alemania. ¿Ok? Entonces, todo empezó hace muchísimos años, en 1939. Ay, pero ya muchos años atrás. Ok, continuemos, por favor. Bien, chicos, entonces aquí les he dejado una suerte de línea de tiempo y es en 1958, donde el Canal 7, o el que era conocido en ese momento como el Canal Garcilaso de la Vega, desde el edificio del Ministerio de Educación, empezó sus transmisiones. Entonces, para muchos, uno de los medios de comunicación fundamentales y más importantes de toda la historia del Perú en cuestiones de televisión. Entonces, la historia de la televisión es amplísima y vamos a rescatar los hitos más importantes, pero que quede claro que la primera transmisión se dio en Canal 7 en el año 58. ¿Qué sucedía en ese momento, por ese momento en el año 58? Pues fue elegido el Papa Juan Pablo XXIII. En Cuba, las fuerzas de Fidel Castro tomaron La Habana. Posteriormente, en Suiza, se daba un mundial de fútbol. Todo eso sucedía en ese momento cuando el Canal Garcilaso de la Vega, o Canal 7, empezaba con su primera transmisión. Sigamos. Ok, entonces el Canal 7 funcionó en el piso 15 del Ministerio de Educación, como ya se los mencioné, y es en 1959 donde Los Cuentos de Mariquita fue uno de los primeros programas hecho en base a marionetas y para los más pequeños del hogar. En la misma línea tenemos a Titeretambo, La Casa de Cartón ya en la década de los 70 y posteriormente, y eso sí los conocía yo, chicos, Mirta Patiño y El Loro Lorenzo. Continuemos, por favor. Ok, Yola Polastri, yo supongo que ustedes aún la deben conocer. Ella sí es un ícono
de mi infancia. Y yo supongo que muchos de los de la infancia que ahorita están en los controles, entonces Yola hasta el día de hoy está vigente, si no fuera porque ha estado un poquito malita hace poco, pero claro, o sea, Yola continúa dando sus shows al lado de las burbujitas. Entonces, ella fue una de las figuras más especiales del momento, quien, como les dije, junto a su staff, a sus muñecas locas ahí llenas de colores, entonces junto a ellas, las burbujitas, ocupó un espacio en la televisión desde los 70s hasta los 90s. O sea, ella la veía no solo yo, sino también mi tío, sino también mi madre, mi abuela. Entonces, Yola era como una diosa de la televisión para los niños y también para los padres y todos los que en ese momento nos sentábamos a poder ver un programa como este. Entonces, en los 60s tenían al tío Johnny. Traten de preguntarle a sus padres quién era el tío Johnny, ¿no? Entonces el tío Johnny era como un hombre con un sombrero peculiar que hacía que todos tomen la leche, promovía el uso el hecho de tomar leche, ¿ok? Posteriormente teníamos a Cachirulo. Honestamente, debo confesarles que no me gustaba nadita. Era un señor un poquito mayor que hacía unas bromas un poquito extrañas y él sí no me gustaba, pero eso sí, yo era fan de Yola, y me ponen a cantar ahorita la canción, se las canto todita. Entonces ya en los 80s viene Mirta Patiño con Chiquiticosas y finalmente en cuestiones de programas infantiles llegan los 90s con Nubeluz, que es una gran producción donde todos los que eran niños en ese momento se sentían en un mundo absolutamente diferente, casi a la par con programas del extranjero, y fue un programa que se exportó para todos, para muchos lugares en general, incluso hasta Asia, siendo traducido allá. Siguiente, por favor. Ok, entonces, en 1958, casi a la par de la televisión estatal, casi a la par del Canal 7, aparece también la televisión privada. Nace con un estudio de mercado previo y ya dispuesta a ingresar con el mundo, o sea, ingresar al mundo de la publicidad. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que existían comerciales que publicitaban algunos productos para la venta, ¿ok? Entonces era importantísimo eso, que era una marcada diferencia respecto a la televisión estatal, que en este caso era el Canal 7. Entonces, Antonio Humbert y Nicanor González encabezan América Televisión, Canal 4, que fue el canal que empezó a despuntar con mucho éxito. Entonces sale al aire con un show artístico en vivo donde participaba Piero Solari, que bueno, es una persona de aquellos años muy pero muy famosa. Entonces, ¿ustedes se imaginan para esas épocas tener un show de ese nivel? Es como, imagínense que estamos en la época del vacío y que de pronto tienes esta caja donde empiezan a transmitirse cosas en vivo. Realmente eso debe haber sido impactante. Siguiente, por favor. Ok, entonces, la televisión. ¿Por qué coloco que fue un medio de élite? Le he titulado a esta pequeña diapositiva El costo del embrujo. Norma Martínez, que es una actriz, una reconocida actriz, es ella es quien redacta este documental de donde he podido extraer la mayor parte de la historia para ustedes. Entonces, ella comenta durante su programa, y no es un secreto para nadie, que adquirir un televisor era carísimo. Sin embargo, el efecto era hipnotizador. Entonces, las personas que tenían un televisor tenían un buen poder adquisitivo. Entonces, obviamente, no lo tenían muchas personas, y por ejemplo, me cuenta mi abuela que a veces si alguien por ahí de mucho dinero lo compraba en el barrio, pues tenía cabecitas ubicadas en la ventana y le pedían si por favor amablemente al dueño de casa podía correr las cortinas para los que estaban afuera lo pudieran ver. Cosas que sucedían. Siguiente, por favor. Entonces, vuelvo con Norma Martínez, quien comenta durante el programa, y lo cito hacia el final, que adquirir un televisor era costoso. Creo que esto ya lo dije. Sí, eso ya lo dije, chicos, discúlpenme. Entonces, justo lo que les comentaba en la diapositiva anterior era que la gente solía gorrear televisión. Era tan costoso que las personas veían esto en las tiendas del Jirón de la Unión. Hasta el día de hoy, a veces cuando la gente está de paso por alguna tienda de televisores y necesita verlo, pues se queda parada al frente. Pero en esa época era
era otro nivel, por decirlo de alguna forma y en sus términos. No solo eran 1, 2 o 3 personas, sino que eran muchísimas personas, no solo deslumbradas por el contenido, sino también por el aparato en sí. Piensen un ratito qué aparato los ha deslumbrado a ustedes en algún momento, o si es que ya no los deslumbró nada. Sería bueno que lo piensen así por unos segundos, ¿ok? Siguiente, por favor. Ok, ¿cuáles fueron los inicios de Panamericana Televisión? En 1959 recién ingresa al ruedo Panamericana, no muchos años después, todo se dio demasiado rápido. ¿Y quiénes eran sus fundadores? Pues Genaro Delgado e Isaac Lindley. Cabe resaltar que las televisoras tenían ya un apoyo en las radiodifusoras y se hizo dueña de varios programas propios y todos grabados en vivo, además de programas que venían desde fuera y eran programas que se les llamaba enlatados. Entonces ahí en esa imagen ustedes pueden ver un comercial de la cadena de supermercados Monterrey. Yo sé que a ustedes no les va a sonar el nombre, pero si le preguntan a sus padres, quizás sí, o a sus tíos, Monterrey era como decir WOM ahora, o qué sé yo, Metro, Plaza Vea. Entonces antes eran muy poquitas cadenas y Monterrey era una de ellas. Siguiente, por favor. Ok. Las personas iban pasando de la radio a la televisión. Este era el caso de voces emblemáticas que para la radio sonaba, justo hemos hablado de eso en la clase pasada, voces engoladas, voces muy varoniles como la de Arturo Pomar, Humberto Martínez Morosini y Pablo de Madalengoitia. Me encantaría que en algún momento, chicos, si es que tuvieran tiempo, pudieran escuchar las voces. Voy a ver si puedo darme el tiempo de podérselas grabar en un momentito, porque eran voces muy diferentes y que se acomodaron muy bien a la televisión por la elegancia de esos tiempos. Cero chabacanería, por decirlo así de frente, personas muy instruidas, y vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Entonces así fue, los conductores de la radio pasaron a la tele, pero el paso fue complicado. Y no todo resultaba, no todos los que estaban en la radio podían ir para la tele, era como el paso del cine mudo al cine hablado. No todos los actores que funcionaron en el cine mudo funcionaron en el cine hablado. Es algo similar para lo que sucedió en la radio y la televisión. Entonces, porque venían a veces con una preparación muy incipiente para el mundo de la televisión, sobre todo en cuestiones histriónicas y de actuación, no todos podían tener ese don, ¿ok? Entonces, hasta aquí la primera parte, pueden tomarse un break. Yo les sugiero continuar, chicos, nada de cansancio, pero en unos segundos comenzamos con la segunda parte. Bien, entonces les presento a Pablo de Madalengoitia. Pablo de Madalengoitia era uno de los más respetados animadores de la televisión y también uno de los más cultos. No era cualquier animador así que habían sacado del montón, sino es que era un animador respetadísimo con un bagaje cultural muy amplio. Tenía experiencia en el teatro, tenía experiencia en radio y una simpatía muy particular, era muy querido y fue conductor de varios programas como Esta es su vida, La pregunta de los 500.000 reales. Asimismo, también tendríamos que mencionar dentro de la historia de la televisión peruana al gran Kiko Letgar, que fue un destacado conductor. Ya a inicios de los 60 se empezaron a grabar los programas de televisión y a pasar de tener emisiones en vivo a emisiones grabadas. Siguiente, por favor. Ok, vamos a detenernos un rato en este polémico, querido y también debería decir acaso odiado animador de televisión, el conocidísimo y muy popular Augusto Ferrando, conductor de Trampolín a la Fama, un programa que tuvo más de 30 años de éxito. O sea, ustedes pueden imaginarse, cuando yo nací, esto ya existía y esto permaneció por muchos años. Y se dicen que parte del fracaso de, digamos, de la caída, no el fracaso de la caída de Ferrando, se la deben a Magali Medina en un evento que se dio así, en una entrevista que se hizo al aire en un reality show de Mariela Balbi hace muchísimos años, pero bueno, esa es otra historia. Vamos a enfocarnos únicamente en Augusto Ferrando. No sé si en algún momento lo habrán escuchado o habrán escuchado de su programa Trampolín a la Fama. Tenía un estilo muy popular. Muchos de los artistas conocidos en el momento, como Lucha Reyes, en esa época, nacieron en Trampolín a la Fama y la típica frase de Augusto Ferrando era: yo lo descubrí. Entonces este señor
muy cercano a los lados populares, pero no es que había mucho para escoger, lo veían todos, sin discriminación alguna. Entonces, quizás sea uno de los programas con el más alto rating de audiencia en toda la historia de la televisión peruana, y es importantísimo que lo sepan porque, ok, ustedes están informados con lo que pasa ahora, pero es vital que sepan que este programa es probable que no tenga ninguna comparación en lo que va del tiempo y en los próximos años, porque no ha habido ningún programa que pueda durar más de 3 décadas en la televisión y estar siempre en los picos de la popularidad. ¿Ok? Siguiente, por favor, Sir Walter. Ok. Otra persona muy querida para la televisión y era el gran Pepe Ludmir, quien acompañó la transmisión del Oscar para Perú y Latinoamérica, que en cierta forma a veces lo trata de, digamos, de equiparar Brunito Pinasco con su hermosa labor que realiza también viajando por todo el mundo y transmitiendo para Latinoamérica. Pero en todo caso, Pepe Ludmir lo hizo constantemente, sin parar, con un carisma, chicos, excepcional. O sea, ya ustedes se imaginarán esperar la transmisión del Oscar con una voz de un peruano. Era un orgullo grande, y lo hizo durante 44 años. Entonces era un hombre elegantísimo, con una voz maravillosa, pero aparte con un sentido de la familia que siempre lo dejaba traslucir al final de cada una de las transmisiones del Oscar, ¿no? Siempre enviaba, al principio se dice que enviaba saludos para su esposa, después envió saludos para su primer hijo, el segundo hijo, no recuerdo tanto, pero después ya no solo mandaba saludos para todos ellos, sino también para los nietos. Entonces los que estábamos detrás de la pantalla lo escuchábamos con un amor, de verdad, era una sensación excepcional que quizás ahora se ha perdido un poco, pero no quiero dejárselas de transmitir para que puedan tener por lo menos esas experiencias aquí, ¿ok? Continuemos, por favor. Ok. Las telenovelas, Sir Walter. Sandra, ¿sabes qué me emociona? Ok, esa telenovela yo no la he visto, chicos, ¿ah? Simplemente María es algo que está en manos ya de nuestras madres y las abuelas, pero... ¿Cómo? Muy chico, o sea, tampoco es que No, las haya Sir visto. Walter ni He habías visto los nacido remakes, seguramente, el remake de no sé, hay que hacernos Natasha, los que somos jóvenes ahora, nos toca. Exacto. Entonces, una de las mejores telenovelas, si no la mejor de la historia de la televisión peruana, es Simplemente María, ¿ok? Entonces, este es un género que se cultivó desde la radionovela, ¿ok? Entonces, los hermanos Parker de Panamericana Televisión cultivaron el género de la novela o folletín. Los hermanos Parker fueron pioneros, chicos. Entonces ellos buscaban convertirse en los exportadores de producciones para el mundo entero. Entonces pasaron de la radionovela a este género y estaban muy apegados a la fórmula clásica que funcionó en la radio y que venían desde Cuba y desde México. Entonces es como si hubieran cambiado simplemente el formato, pero funcionó para la radionovela y ellos también consideraron que podía funcionar para la televisión. Y efectivamente, tenían una visión, más allá de las críticas que se les haga a estos broadcasters, tenían una visión del género televisivo increíble. Entonces empezaron a traer cuestiones que si funciona en Cuba, si funciona en México, pues ¿por qué aquí no acá en Perú? Entonces, era una novela supuestamente solo para mujeres, pero funcionó para todos, ¿no? Con una fórmula muy femenina, sobre todo hecha para las amas de casa, pero que en realidad funcionó para todos, chicos. Acá no hay que, ay, solo para mujeres, pero ese era el público específico, ¿ok? Siguiente, por favor. Ok, continuemos hablando un poquito más de esto. Si le mencionan esta telenovela a alguno de las personas adultas o mayores que viven en su casa, seguramente va a tener 1001 experiencias y de eso va a tratar en parte la tarea para esta semana, así que vayan preparándose. Panamericana Televisión se convirtió en una fábrica de producir novelas durante la década del 60 y el 70. ¿ok? Simplemente María es una de las novelas más importantes en la historia de la televisión, no solo peruana, chicos, ojo ahí, sino también en la historia latinoamericana en general. Entonces, ¿qué novelas le siguen después? Le sigue Natacha
que fue grabada en la Feria del Hogar, que era un espacio mágico con juegos, conciertos, que supongo que si otra vez les digo, preguntan a personas mayores, les va a explicar qué cosa era la Feria del Hogar. Entonces, simplemente María tenía como protagonistas a Xavi Kamalich y Ricardo Blume. Entonces, pregunten, tengan la curiosidad de saber qué cosa pasaba cuando se transmitía esas novelas. Eso era un despertar de pasiones. Tú le dices, ¿y qué tal era Xavi Kamalich? ¡Ay, era hermosa! ¿Y qué tal era Ricardo Blume? ¡Ay, maravilloso! Entonces, tengan la curiosidad de preguntar qué pasaba antes que ustedes descubrieran ya todo así sembradito y perfecto en cuestiones de medios de comunicación. Entonces, simplemente María superó los 80 puntos de rating, sí, 80, chicos, 80 puntos de rating. Eso no lo supera nadie. Son los 80 puntos de rating que avalan un éxito, pero así que despegó como la espuma. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuándo se fregaron las cosas? Es con la llegada de Juan Velasco Alvarado en 1968 cuando derroca al presidente Fernando Belaúnde por un golpe de Estado. Él fue quien lideró, Juan Velasco Alvarado. Velasco, conocido así simplemente, fue quien le dio el golpe de Estado a Belaúnde. Entonces, este hecho marcaría notablemente no solo a toda la sociedad, sino también, y no es excepción, mejor dicho, la televisión peruana. El control de los militares vigilaba, chicos, eso ustedes no lo han pasado, pero los militares vigilaban todo el contenido de los medios de comunicación. Ellos estatizaron la televisión privada y bueno, y todo se fue al diablo, causando un retroceso en la televisión. Eso sucede cuando tratas de manejar los medios. Es como en el tiempo Fujimori, cuando los medios estaban comprados absolutamente y el gobierno de turno trataba de manejar todo. Voy a tratar de no ser tan crítica, no es que no crea que ahora se manejan las cosas desde una óptica diferente, pero bueno, nos vamos a quedar en la época de Velasco. Velasco, con la estatización de la televisión privada, hizo que pues todo, consiguieron retroceso, todo lo que se había avanzado pues se vino abajo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuándo empezamos otra vez? Pues cuando Velasco se va. Así empezamos, la cosa es sencilla. ¿Cuándo empieza a levantar? Empieza a levantar la televisión con mucho humor. Entonces es una época de risas que trata de olvidar un poco todo el sabor amargo que dejó la estatización de la televisión peruana, ¿ok? Entonces empezamos, yo no lo he visto, yo acá tenía un añito, entonces empezamos con Estrafalario, que es el pionero del humor nacional y se da en Canal 7 en 1978. Posteriormente llega El Tornillo y se llega a ver en 10 países, chicos, lo que quizás ninguno de los programas cómicos que están ahorita en televisión lo tengan. Entonces era un programa de humor que antecedió a el gran programa cómico de la historia de la televisión peruana, Risas y Salsas. No era un humor improvisado, ya era un humor con libreto, era un humor con actores que no solo se habían desempeñado en el espacio cómico, sino también en el espacio dramático. Eran actores de peso que en ese momento se estaban dedicando al humor, a hacer reír a la gente. Entonces, representaba en cierta manera a todo lo que nosotros éramos como sociedad. Era una crítica con mucho humor de todas las cuestiones que en ese momento se daban, críticas políticas, críticas en general, críticas al rol de la mujer, al machismo, y bueno, ese sí lo pude ver. Los anteriores no, yo recién nacía, pero Risas y Salsas se mantuvo durante muchísimos años en la televisión, siempre con muchos altos, o sea, con mucho rating y causando mucha gracia. O sea, era el único programa que estaba y el que reunía a toda la familia. Creo que, si no me equivoco, en las noches, Sir Walter, ¿eran los sábados por la noche? Era justo después de Trampolín a la Fama, que duraba toda la tarde, y a las 8 me parece que empezaba Risas y Salsa. Tienes razón, tienes razón. Trampolín a la Fama era un culebrón, muchísimas horas de programa, duraba 3 o 4 horas, si no me equivoco, pero 3 o 4 horas que se te pasaban rapidísimo. Y después el mismo Canal 5, Panamericana Televisión, enganchaba con Risas y Salsa, entonces no perdía el rating. Imagínense, durante tantas horas, creo que duraba 2 horas Risas y Salsa. Era una cosa loca de estar ahí sentados. No había muchas más cosas que hacer, ni tampoco muchos más programas que ver. Y era un momento también de cercanía con la familia, que es algo que
que es algo que ahora pues no se ve, ¿no? Ok, siguiente, me da nostalgia cuando hablo de estas cosas. Entonces, en el 78, finalmente, chicos, llega el color a la televisión y el primer canal en tener color fue el Canal 7. Yo no vi color, por cierto, hasta muchos años después, cuando mi abuela llegó a comprar su televisión, un televisor Sony, me acuerdo, que era así, super fashion, ¿no? Yo tenía mi televisor blanco y negro y encima era chiquito y me lo robaron, se lo robaron a mis papás. Cosas que pasan. Ok, continuemos con la otra diapositiva. Ya en el 84 se da un hecho con una cobertura apabullante, un hecho salvaje, brutal, violento, y lo tengo aquí en la memoria, y es la transmisión de la toma del penal del Sexto. Una revuelta de criminales, el Sexto era un penal. Entonces se da esta suerte de revuelta, la transmisión era descarnada porque no había edición, se veía como de repente, no sé, trataban de torturar a los policías. Yo les he dejado ahí el link de YouTube, me gustaría que lo revisen. O sea, yo tenía en esa época creo que 7 años o 6 años, no recuerdo bien. Pero claro, o sea, chicos, yo vivía prendada de la televisión, para mí eso era el mundo que yo quería, yo sabía que quería hacer algo con televisión desde que era chica. Entonces, para mí ver esas imágenes de verdad que fue impactante. Entonces, si pudieran verlos y tratar de situarse en ese momento sería alucinante, ¿ok? Siguiente, por favor. Bien, la década del 80 estuvo marcada por el noticiero 24 horas. Y pues era una época dura para nosotros, que en algún momento, en la próxima diapositiva seguro se los digo, pero el periodista más importante, y creo uno de los más importantes al día de hoy, es César Hildebrand, agudísimo, crítico, absolutamente inteligente, medio hermano de Marta Hildebrand. Y bueno, fue una etapa complicada para este noticiero. ¿Por qué? Porque nos traía la tragedia de lo que fue el terrorismo, de los años de terrorismo en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las imágenes del penal eran nada comparado con lo que venía después. Chicos, fue una época terrible. Si es que ustedes pudieran documentarse y ver cómo nosotros, o sea, cómo yo desde una perspectiva de alguien pequeño, ver tanta muerte, tanta dolor, tanta sangre, fue algo de verdad impactante, ¿ok? Entonces, esa era la transmisión de los noticieros del momento, en este caso 24 horas, que apareció, como les dije, a mediados, casi a inicios de los 80, ¿ok? Continuemos, por favor. Bien, deportes en la década del 80, para cambiar un poco de tema y irnos hacia un lado un poquito más positivo, y es la clasificación al Mundial de España 82 y el triunfo de la selección peruana de vóley femenino, chicos, en Seúl 1988. En esa época el equipo de vóley peruano era una cosa que te hacía levantarte, como transmitían en directo, te hacía levantarte a las 4 de la mañana porque iban a jugar, pues uno se levantaba para apoyar a la selección de vóley. Es que eran unas ganadoras así, pero con todo bien puesto. Ya saben qué diría, pero no lo voy a dejar grabado. Entonces, honestamente, eran unas guerreras. Eran unas guerreras que hasta el día de hoy, bueno, o sea, la gente las recuerda con un cariño porque nos dieron tantas alegrías. Si el partido era a las 4, te levantabas a las 4. Si era a las 3:30, te levantabas a las 3:30. Uno apoyaba, incluso siendo niña. Entonces, quiero hablarles un ratito y mencionar brevemente a los periodistas y programas deportivos más reconocidos en el momento. El Beco, Lucho Isuski, Eduardo San Román, Pocho Rospigliosi, ahí me he equivocado, Pocho Rospigliosi y su programa Gigante Deportivo, y ya un poquito más joven, Alberto Bengolea y Goles en Acción. Siguiente, por favor. Ok, la década del 90, queridos alumnos. Entonces, tenemos algo bastante similar a lo que fue la época del Velascato, ¿no? Entonces, el gobierno de turno, el gobierno de Alberto Fujimori, pues se inmiscuyó descaradamente en la programación, ¿ok? Descaradamente, no solo en la programación televisiva, sino también en la programación, en la agenda de los diarios y en todo en lo que él se pueda inmiscuir en cuestiones de medios de comunicación, ¿ok?
Entonces, destaca dentro de la programación de aquella época que trataba de tapar, o sea, de ser una cortinita de humo para todas las tonterías del gobierno del momento, Laura Bozzo y su talk show. Entonces, esa era la gran cortina de humo del gobierno de los 90s. Además de los shows, de pronto se le ocurre a una mente, yo creo que maestra, pues porque se le ocurrió que de pronto los cómicos ambulantes podían tapar ahí un poquito de todas las cuestiones que manejaba el gobierno en ese momento. Y bueno, salen los cómicos ambulantes con un éxito apabullante, sobre todo para la clase popular, ¿ok? Y finalmente, no todo fue tan malo. Mencionando las tres primeras cosas, vamos a rescatar algo muy positivo y que yo sé que ustedes ya empiezan a conocerlo, y es que algunos ingeniaron para sacar programas con mucho ingenio, programas con mucho valor y de recordación incluso actual, como lo fue Pataclown, un programa crítico que nos hacía reír los domingos por la noche y que hasta el día de hoy yo sé que quizás en las películas de Carlos Alcántara o en otras películas o a veces en transmisiones que ha hecho Canal 2 aún pueden ver Pataclown. Entonces, ustedes se imaginan para esa época donde teníamos cómicos ambulantes, represión gubernamental, donde teníamos a Laura Bozzo con hechos como, ¿qué es lo que hacía Laura Bozzo? De pronto por plata le decía, ok, yo te doy 100 soles y tú le lames las axilas o le lames los pies a este. Entonces eran programas denigrantes para el ser humano, pero que servían perfectamente para lo que buscaba en ese momento el gobierno, que era tapar, lo que se dice cortinas de humo. Entonces, Pataclown vino a salvarnos de ese momento y bueno, nos salieron de la televisión. No creo que podría considerarlos transmediáticos, pero sí llegaron a tener un disco, llegaron al teatro y fue de verdad una época maravillosa para ese tipo de humor y que hasta ahora lo podemos reconocer y encontrar en algunos medios. Siguiente, por favor. Ok, en 1993 tenemos la llegada al fin de la televisión por cable. Entonces, claro, eso era no moverte de la televisión jamás porque era como, wow, teníamos una parrilla, una propuesta increíble de películas, MTV estaba en su total apogeo, documentales, eso era otro mundo. Para los que les gustaba el deporte, tenían también deportes a montones. Entonces sí, fue una llegada importante para todos en general los que nos gusta consumir un poco de televisión. Siguiente. Ok, vamos creo ya hacia el final y llegamos al siglo XXI, donde las redes sociales empiezan a convivir con la televisión, la radio y todo el avance tecnológico, todos los medios pugnando por ganar un sector dentro de los consumidores, del consumer, ¿ok? Entonces, todo empieza a revolucionar en el siglo XXI, chicos. Todo ha cambiado a pasos agigantados y creo que diciéndoselos a ustedes en todo el trayecto de historia, es increíble ver cómo las cosas pasaron de, no sé, del aspecto familiar a pensar en las redes sociales con tantas discusiones de por medio y en fin, es un mundo que ustedes manejan muchísimo más y que eso creo que escapa de cualquier explicación porque ustedes lo viven en el día a día. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, pues me dejan, y esto es una apreciación muy personal, me dejan un sinsabor que claro, lo que te van a decir es no, pero acercan a la gente, no sé qué. Yo a veces pienso contrario a eso, pero eso es algo mío, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué nos espera en la siguiente diapositiva. Pues listo con las conclusiones. Se las leo rapidito, chicos. La historia de la televisión peruana es amplísima, amplísima, amplísima y llena de altibajos, como hemos podido ver, sobre todo con cuestiones donde interviene la política, ¿no? Nos ha demostrado a lo largo de la historia todos los cambios que se han atravesado y las intromisiones absolutamente innecesarias de gobiernos de turno, las cuales solo generaron retrocesos para nosotros desde este lado, no solo en la vida en general, sino también para la televisión peruana. La televisión tiene sus orígenes en la radio y lo mejor de ella, felizmente, se pudo llevar a la pantalla cuadrada. Y finalmente, la telenovela Simplemente María es uno de los hitos más importantes a nivel internacional, un punto destacable en la historia del rating y una novela con alta calidad de exportación. Siguiente, por favor. Bien, queridos alumnos, debo hacer una mención especial
de dónde he sacado yo, de dónde he extraído la información, que siempre es valioso hacer la referencia debida, es del programa Sucedió en el Perú, programa de la televisión en el Perú. Revisado hace ya un poquito de tiempo, tienen el link de YouTube para que ustedes puedan verlo, y después tienen aparte algunas páginas de donde he podido sacar información textual, pero lo más importante es el programa de la televisión en el Perú extraído del canal 7, Sucedió en el Perú, dirigido o conducido en este caso por Norma Martínez. Bien, queridos alumnos, esa ha sido la historia de la televisión a grandes rasgos, y rescato la palabra con altos y bajos. Pero bueno, que finalmente nos ha llevado a donde estamos ahora, una televisión donde uno es un observador bastante inestable y donde Netflix ahora viene ocupando muchas de nuestras preferencias. Entonces todo está cambiando. Todo viene cambiando y no sé qué es lo que venga de acá a 5 años. Creo que posiblemente sea un buen ejercicio para que ustedes puedan reflexionar y plasmarlo por ahí en un forito. Bueno, les agradezco muchísimo que estén ahí, que me puedan escuchar, que puedan compartir conmigo un poquito de lo que ha sido mi experiencia y la experiencia de muchos de los que quizás estén a su alrededor, así que me encantaría que la puedan consultar con ellos. Les envío un fuerte abrazo y gracias por estar presentes y escuchar la clase. Cuídense muchísimo. Gracias también a Walter en los controles, Sir Walter. Ya se durmió, creo ya. Sí, no, que estaba ahí escuchándote. Cuídense, Estaba chicos. concentrado. Un abrazo, cariños. Chao, Nos vemos. chao. Chao, chao.